Bueno, pues muchas gracias por el tiempo de la entrevista. Al contrario, para mí de verdad es un honor. Gracias por la introducción de Alcaldes de México, pero la verdad es que yo leo la revista desde hace bastantes años y me encanta. Qué bueno. La conozco muy bien. Así que me dio mucho gusto aceptar esta entrevista. Para mí un honor. Gracias. Pues quisiéramos que nos platicara qué aportes realiza la Cámara para el desarrollo del comercio bilateral en ambos países. Mira, hay muchas cosas que se dicen de China. Para empezar, todos los mexicanos tenemos la idea de que China es grande y que su grandeza tiene implicaciones para la economía del mundo. Y en ese mundo, pues por supuesto, México es un gran jugador. Pero también eso ha generado que en México la gente tenga temor a China. Hablamos de China y siempre generamos una incomodidad, ¿no? Queremos la inversión de China, pero que no vengan los chinos, ¿no? Queremos la tecnología de China, pero que nos salga más barata que otra. Queremos negocios con China, pero de preferencia que nos compren. Ya no queremos comprarles tanto, ¿verdad? Entonces siempre estamos como en estas formas de pensamiento que son extrañas. Yo las encuentro un poco extrañas. Y entonces en la Cámara, desde su creación hace 12 años, tomamos la decisión muy real y consciente de que hay un enorme potencial en el vínculo económico y comercial con China que está totalmente desperdiciado. Ese, para mí, sería de manera muy sintética y directa el principal propósito que tiene la Cámara. ¿Qué tenemos que hacer para aprovechar ese potencial? Un montón de cosas. Empecemos por el principio. Si no nos conocemos, ¿cómo avanzamos? Entonces, lo primero que hemos promovido de manera intensa en estos 12 años de vida es vamos a China, vamos a China, vamos a China, acerquémonos a China, conozcamos China, recorramos su territorio. Pero lo que es muy interesante saber también es que el conocimiento que de México hay en China es igualmente pobre y deficiente. No hablo del ámbito diplomático. Ahí tenemos excelentes relaciones. Ahí es muy notable el trabajo que hacen no solamente los diplomáticos mexicanos ubicados en China. Hay muchos que hablan perfecto el idioma, que conocen la cultura. Hay centros de estudio. Hay universidades en todo el país, no nada más aquí en el centro, sino en todo el país, dedicados a estudiar el fenómeno chino desde el punto de vista filosófico, social, histórico, económico, etc. Y también hay centros de estudio sobre América Latina y sobre México en China. Y este trabajo es importantísimo y tenemos ahí, te podría decir, un verdadero tesoro de conocimiento bilateral. El problema es que este conocimiento no está llegando a las personas que hacen negocios. ¿Y a qué atribuyes mitos o gap que hay que superar para justamente ampliar esta relación entre México y China? Pues mira, yo creo que lo más importante que está pasando es que tenemos muchos prejuicios sobre China. Te voy a platicar cómo se desenvuelve más o menos una reunión cuando hablo con miembros de cámaras, con asociaciones de empresarios o con personas que tienen interés de ir a China, que incluso hacen negocios con China, pero que nunca han ido. Entonces, la primera pregunta que yo siempre hago, ¿han oído de la NAO de China? Y todo el mundo me contesta, sí. Y cuando empiezo a preguntar qué saben, qué barbaridad, las cosas que la gente te dice de lo que fue, no fue, ¿no? Estoy hablando de algo que pasó hace muchísimos años. El último viaje del Galeón de Manila, que en realidad ni era NAO ni venía de China, era el Galeón de Manila
¿verdad? De una empresa española que hacía este tránsito y que traía mercaderías chinas, entre otras. También traía algunas mercaderías del propio Filipinas, de Japón y de otras economías asiáticas. Entonces, cuando empezamos a hablar de esto y de cómo fue y tal, bueno, es muy impactante lo que la gente te dice. Aparece desde la China poblana, aparece en las ferias y los, ¿no? Muchos nombres, incluso, por ejemplo, el nombre Parian es un nombre que viene de Filipinas. Aparecen tantas cosas y tantas figuras que realmente es muy interesante cuando nos ponemos a ver el dato duro de nuestra relación añosa con ese continente. Y más interesante es saber hoy, yo siempre he estado muy interesada en que la gente entienda el rol de México en este vínculo comercial entre Estados Unidos, China y nuestro país. Porque nosotros estamos llegando a China, como en el caso de Galeón de Manila, como de una forma triangular, como si le pegaras a una carambola en 3 bandas. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, tenemos a muchas empresas estadounidenses que sobre todo en los últimos 25, 30 años empezaron a invertir de manera importante en nuestro país. Y resulta que la gran mayoría de sus cadenas de proveeduría, te podría hablar de arriba del 95%, están basadas en Asia. Y de ese porcentaje, la gran mayoría están basadas en China. Entonces, incluso si hablamos de tecnología japonesa, coreana, taiwanesa, pasan, por ejemplo, en los critical components por una manufactura china que finalmente rebota con una marca estadounidense o una marca europea, se hace un subensamble en México y termina vendiéndose en Estados Unidos, en Canadá o en cualquier otro país con los que México tiene tratados o de los que forma parte, ¿no? Entonces, entender cómo está este circuito internacional de las mercaderías pone a México en el corazón del comercio internacional. Cuando hablamos de cuál es el papel que tiene México en la economía internacional, sin temor a equivocarme, yo siempre digo, en realidad somos un país central en la economía del mundo. ¿Por qué? Bueno, el país con el mayor comercio lo tenemos como vecino y nosotros hoy somos su segundo socio comercial. Ese es el verdadero lugar que le corresponde a nuestro país. Y justamente por estar en el centro, en el corazón, por ser el corazón de esta red de comercio internacional, ¿recibe algún impacto o de qué tamaño es el impacto que pudiera recibir en este escenario internacional de guerra comercial entre México, entre Estados Unidos y China? Exactamente. Ahí ese tema es un tema central hoy para México y abre una tremenda oportunidad para nuestro país. Nuestra Cámara está trabajando de manera muy intensa, llevando este mensaje de apertura y de bienvenida a toda la inversión en manufactura de todos los órdenes que podamos recibir en este país. Por supuesto que nos interesa aquella que pueda traernos el mayor valor local, es decir, aquella que puede instalar no solamente su propia integración o su propia producción, sino que además pueda traer el desarrollo de cadenas productivas aquí al interior, ¿verdad? Eso sería lo mejor para nuestro país, sin duda. Pero entendemos que para que haya una reallocation, se dice en inglés, ¿no? Que quiere decir que se localice, una relocalización de las empresas en este mercado, pues necesitan tener verdaderas condiciones para sostener su competitividad internacional. ¿Y cómo vislumbras el papel de México en el futuro de esa guerra comercial? Mira, México tiene todo para jugar y jugar bien. Entonces, las guerras entre Estados Unidos y China, que inicia el señor Trump, la verdad es que ha abierto para México no solamente un nuevo panorama de cómo desarrollar sus cadenas de valor, sino también yo creo que nos tiene que sacar de nuestro ámbito de comodidad.
hemos estado muy, ¿cómo decirles? No quiero decir cómodos, porque no es exactamente la palabra, sino... Estáticos. No, sino ya con un gran conocimiento. Nos sentimos, sobre todo, preparados, yo me atrevería a decir. Nos sentimos a gusto, ¿no? Okay. Trabajando con los señores de Estados Unidos, ¿no? Con los inversionistas estadounidenses. Nos conocemos, hablamos su idioma, ellos nos conocen, ¿no? Algunos hablan nuestro idioma y tenemos este intercambio continuo y esta cercanía que de manera natural, ¿no? Nos hace vecinos con mucho que hablar, mucho que intercambiar. Pero ¿qué pasa cuando en esa ecuación aparece una tercera parte, ¿sí?, que poco conoce nuestra región, que no tiene la menor idea de cómo funciona nuestro mercado, de cómo es nuestra historia y de qué estamos buscando al final del camino cuando hacemos una ecuación productiva? Entonces ya la cosa se enreda un poquito. Pero eso no quiere decir que sea una ecuación sin solución. Lo único que tenemos que hacer es ayudar a estas terceras partes a entender en qué condiciones pueden ellos competir, igual que cualquier otra empresa del mundo, para poder obtener de México las mejores condiciones en el mercado. ¿Qué consideras tú que debería estarse haciendo en el corto plazo y también en el mediano plazo para que México aproveche los potenciales de este intercambio comercial? Mira, lo primero es que tenemos que mandar un mensaje de certidumbre. Ningún inversionista va a hacer una inversión de largo plazo si no entiende con claridad cómo funciona el mercado local. Y si ese funcionamiento le va a dar ventajas que pueda sostener en el mediano y largo plazo o incluso incrementarlas, ¿verdad? Porque si no, bueno, pues a lo mejor va a ser una primera aproximación y ahí se va a quedar. Y lo que queremos es que se enraice, lo que queremos es que la inversión crezca, lo que queremos es que genere otras empresas a su alrededor y se genere este clúster virtuoso en donde cada vez más el origen mexicano sea parte de la ecuación final, ¿verdad? Entonces, yo creo que sin esa certidumbre es muy difícil pensar en que tú atraes a alguien hoy y que en 15, 20 años sea un gran jugador que ya haya establecido sus reales en nuestro país, ¿no? Eso para mí sería el objetivo más importante. Ahora, por otra parte, tenemos que entender muy bien que los cambios tecnológicos y la obsolescencia de la tecnología es muy acelerada, ¿verdad? Entonces, también tenemos que dar respuestas rápidas. Entonces, al mismo tiempo que tenemos que generar certidumbre en el largo plazo, tenemos que reaccionar muy rápido, dar respuestas rápidas, abrir la casa rápido, dar información sustancial y clara para que entonces estas decisiones de inversión no se retrasen, no se queden allí en un cajón o no digan, bueno, los mexicanos que siempre dicen mañana y no cumplen con lo que me prometieron, pues vamos a otro país, ¿no? Entonces sí creo que es una cosa muy curiosa que yo veo como los dos lados de una misma moneda. Al mismo tiempo tenemos que ser proactivos y tener una respuesta muy rápida y dinámica, y al mismo tiempo ser capaces de entender que, sobre todo por la forma y la cultura que viene de Asia, ellos siempre están pensando en el mediano y largo plazo. ¿Tú crees que la visión de el gobierno federal actual abona a una mejor relación comercial con China? Pues mira, yo me reservo mi opinión un poquito en este tema porque pues el presidente López Obrador ha dicho claramente al sector privado, y yo pues trabajo en ese ámbito, ¿no? Y solamente desde ahí puedo hablar, que en realidad no estamos viviendo un cambio de administración, sino un cambio de régimen.
yo todavía no alcanzo a entender qué es exactamente lo que quiere decir esa cuarta transformación. Poco a poco hemos ido entendiendo que muchos de los programas y proyectos que el presidente ha puesto sobre la mesa están muy enfocados a crear condiciones, ¿verdad?, para que nos comuniquemos mejor, para que haya mejores condiciones de operación en un ámbito de mayor legalidad y justicia. Es decir, el combate a la corrupción yo la veo como un desarrollo de México hasta ese ámbito de un Estado de Derecho más sólido. Y en tercer lugar, yo encuentro en sus comparecencias y en la comunicación que tiene con el sector privado, que él tiene interés de hacer negocios internacionales, dado que, bueno, pues se está ratificando el TEMEC, se están fortaleciendo relaciones con otros mercados alternativos al de Estados Unidos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, yo sí entiendo que hay estas líneas, digamos, muy claras en donde se ha puesto el acento. ¿Cómo finalmente se van a instrumentar? Yo creo que ahí, pues todavía tenemos que trabajar un poquito. Se han dado algunos pasos. Por ejemplo, tuvimos el Día de China en la Secretaría de Economía el pasado 13 de enero, en donde se hicieron algunos anuncios, en donde se hizo esta vinculación entre empresas exportadoras con entidades tanto locales como de la propia China, que están buscando esta vinculación, y yo creo que eso es muy útil. Ojalá y se repitiera de manera continua e incluso se replicara a nivel nacional, porque no es lo mismo la vocación exportadora de un lugar como Yucatán al de uno como Sonora o al de uno como Nuevo León o el propio Querétaro o el Bajío, ¿no?, que están muy enfocados hacia cierto tipo de industrias, hacia cierto tipo de productos. Entonces, pues a lo mejor tener a todos estos jugadores aquí a nivel de la Ciudad de México es un poquito difícil. Se logró, hubo muchas empresas que vinieron de fuera. Según nuestro registro, pues tuvimos más de 800 participantes en este evento, lo cual es un gran éxito. Sin embargo, el número de empresas registradas no fue tan alto. Estamos hablando del orden de 200, pero nos mandaron de la parte de la Secretaría un reporte oficial. Entonces, con mucho gusto se los comparto para que ustedes vean ahí lo que aconteció, para no equivocarnos en las cifras. Pero lo que sí es muy claro y evidente es que el interés que hay por parte del sector empresarial mexicano para vincularse con China va increciendo. Perfecto, muy bien. Eso sí son buenas noticias. Excelentes noticias. ¿Cuál es el trabajo que realizan las delegaciones de la Cámara en los estados? Fíjate que hacemos un trabajo que yo pienso que es muy importante. Casi te podría decir que ese vínculo local nos ha permitido encontrar el verdadero potencial del desarrollo de la relación económica con China. Aquí a nivel central, nosotros en la oficina de la Cámara, pues tenemos una relación y comunicación continua, tanto con la Secretaría de Relaciones Exteriores como con la Secretaría de Economía, pero también con la Embajada de la República Popular China, a través y de manera muy señalada con la Consejería Económica y Comercial, porque de manera natural, ¿verdad?, es donde pues traemos la mayor cantidad de asuntos. Sin embargo, todo este trabajo no tiene sentido si no somos capaces de llevar respuestas, soluciones y temas relevantes de gestión al resto del país. Y eso lo hacemos de manera muy eficiente a través de las oficinas de nuestras vicepresidencias regionales, que tenemos una en la región occidente, otra en la región norte, otra en la región Bajío y otra en la región noroeste. Entonces, estamos buscando la forma de expandir esas vicepresidencias regionales y abarcar la zona centro, abarcar la zona sur del país, que tiene menos vínculo con China, pero no significa que el potencial sea cero.
¿no? Al contrario, pensamos que sí puede ser China una opción para muchos productos y para muchas instancias en esas regiones. Sí, también hablando de energías renovables, ¿no? Sustentabilidad, movilidad, energía. También hablar de equipamiento de las ciudades, ¿no? Estamos hablando de Smart Cities. Eso no es como un proyecto que a ver cuándo se hace, es urgente. Que la conectividad y la capacidad de las ciudades para dar mejores servicios para la producción, para la generación de valor, en donde quiera que este valor se encuentre, es un asunto, una asignatura urgente que los gobiernos tendrán que enfrentar, sobre todo hablando de los alcaldes de México. Es una cosa súper importante y súper urgente, y sin duda el tener la capacidad de crear toda esta infraestructura con base en tecnología china, en insumos chinos, en capacidades incluso financieras de China. No, bueno, pues estamos hablando de un tema toral, fundamental y de gran futuro. Y por ejemplo, ¿usted qué le aconsejaría a presidentes municipales para que se acerquen? Porque muchas veces piensan que como son municipios pequeños, hablando poblacionalmente o territorialmente, como que no sienten como que esa confianza, ¿no?, de acercarse. ¿Usted qué les recomendaría? Pues, como yo decía, primero ubiquemos la importancia de México. México no solamente es un mercado, digamos, en términos de población importante. Si nosotros tratáramos de medir la importancia en términos de la producción o en términos del desarrollo local o en términos de la cantidad de recursos que se tienen en un lugar dado, pues a lo mejor sí encontramos muchas diferencias, como yo decía, depende mucho de la vocación. Pero hay necesidades de desarrollo que son generales para el país. Y ahí yo creo que tenemos que ser muy ambiciosos. Grandes o chicos, los municipios son la base fundamental sobre la que se sustentan los programas de desarrollo, tanto económico como social. Entonces, pues yo veo que el rol que los alcaldes pueden jugar, pues es clave, ¿no? ¿Qué me duele si estoy ubicado en un municipio en la zona sur de México, en una zona a lo mejor selvática o a lo mejor en una región que tiene gran producción de café, ¿no? ¿Y qué puede significar eso en términos de abrir posibilidades de exportación en China para los propios productores locales? Bueno, pues esos son temas que con mucho gusto estamos listos y con mucho cariño dispuestos a ofrecerles nuestra ayuda para poder conectar con las mejores opciones. Si se trata de traer tecnología, igualmente, ¿no? Dentro de la Cámara tenemos algunas empresas, las más desarrolladas y reconocidas en el planeta, para poder traer soluciones avanzadas, pero lo que es más interesante es saber que estas empresas son grandes jugadores mundiales en tecnología. Entonces, trabajar con estas empresas de China, y yo creo que ese es otro mito que hay que quitar, va a traer para pueblos chicos o pueblos grandes soluciones que están a la vanguardia tecnológica del mundo. Y eso sin duda va a significar un mejor resultado, una mejor eficiencia y un mejor retorno de la inversión. Okay, perfecto. También queremos que nos platicara qué consiste la iniciativa de la Franja y la Ruta en el desarrollo de infraestructura. Pues yo te agradezco mucho esa pregunta, porque fíjate que acabo de estar en alguna serie de seminarios en donde pues yo pedí al público, por favor levante la mano quien ha oído de la Franja y la Ruta, y me encuentro que a nivel nacional menos del 1% de las personas han oído de esta iniciativa, ¿no? Si tuviéramos tiempo me gustaría responder, ¿no? Replicar diciendo, ¿y cómo te enteraste de la Franja y la Ruta? Porque me interesaría mucho saberlo, pero yendo al punto, quiero decirte que cuando China se enfrenta al gran reto de seguir creciendo su comercio internacional, se enfrenta también al reto de que hoy por hoy
el vínculo económico se hace a través de la logística. ¿Cómo podemos hacer para que de manera más rápida y barata lleguen al consumidor los bienes y servicios que consume? Eso es la franja y la ruta. Esa es la propuesta que está detrás. Entonces, imagínate que tú tienes, ¿no?, desde los insumos más generales, un proceso productivo, un proceso de creación de diseño, valor, tecnología, todo muy bien. ¿Cómo haces que esa distribución sea barata? Llegamos al punto, por ejemplo, en el que cuando tú llenas un contenedor en México y lo quieres llevar a China, a veces el costo de transporte de ese contenedor es más alto que el contenido. No podemos seguir así. Tenemos que hacer que esos vínculos no solamente generen el que tú puedas realizar la venta, ¿verdad? Y que tú tengas una fuente de recuperación de la inversión a través del mercado, sino que esa distribución sea tan eficiente y tan barata que tu competitividad internacional sea creciente y no decreciente. Okay. ¿Estamos? Creo que entender esto es una cuestión central. Y yo sí recomiendo a todos los que hoy nos ven que revisen el discurso del presidente Xi Jinping en el foro de Davos en 2016. Ahí es donde anuncia este tema de la franja y la ruta y explica con toda claridad el reto que tiene no solo China, la humanidad entera, para poder seguir creciendo en este vínculo que significa el comercio internacional. Okay, perfecto. ¿Y hay algunas soluciones específicas que nos pueda hablar en cuanto a logística? Fíjate que dentro de todo el planteamiento de la franja y la ruta, un pilar fundamental es la creación de infraestructura. Entonces, la creación de infraestructura es, por otra parte, un pilar fundamental para el desarrollo económico de los países. México tiene un cierto rezago en ese tenor. Ahora que el presidente de México anuncia este nuevo Programa Nacional de Infraestructura que tiene como subtítulo del sector privado, se listaron de inicio 147 proyectos, ¿verdad?, con un volumen total de inversión que rondan cifras tremendamente altas, ¿verdad?, que incluyen caminos, puertos, aeropuertos, etcétera, etcétera, también telecomunicaciones, y sin duda China puede ser un gran jugador al traer no solamente la experiencia para levantar procesos de construcción muy avanzados, maquinaria y tecnología que sin duda, porque tú te paseas por China y ves el tremendo desarrollo en este sector que China ha tenido, ¿no? Entonces, toda esta maquinaria y equipo que ellos pueden proporcionar a México y la tecnología para hacer túneles, puentes, etcétera, pues está demostrado que está entre las mejores del mundo. Y tercer lugar, capital, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que esta combinación de factores ayude a las empresas mexicanas a poder realizar de manera más acelerada y con mejor calidad y con mejores rendimientos económicos estos proyectos? Pues sin duda pasan por China, y va mi invitación a que el próximo mes de septiembre vamos a organizar una misión para ir al foro que se llama de la Franja y la Ruta, que se desarrolla en Hong Kong, en donde más de 5,800 líderes de la industria, tanto de la construcción como de la banca y de los gobiernos, interactúan para intercambiar información, pero también llevan proyectos en donde pueden levantar capital. Y el capital que se levanta en Hong Kong viene fundamentalmente de la República Popular China, ¿no? Entonces, más del 60% del capital que sale de China lo hace a través de Hong Kong. Tenemos otra iniciativa muy interesante también, una reunión que se programa en Beijing cada año. Es una reunión de líderes, es una reunión, siento yo que está más dedicada al ámbito gubernamental y al ámbito de la banca,
tiene también un ámbito o una sección del evento donde hay también oportunidad para los empresarios, que se realiza en Beijing, te decía, cada año, y que se programará y se ratificará en breve, porque pues hoy la cuestión del coronavirus nos está obligando a reprogramar y retrasar algunas fechas, sobre todo pensando en que China tiene muchísimo interés en que nadie, ningún visitante de ningún país del planeta llegue con temor a China, y hasta que no estemos completamente seguros de que no va a haber ninguna posibilidad de contaminación, se verificarán y se darán estas fechas ya como definitivas. Okay. Pero bueno, creo que son excelentes plataformas para que los alcaldes de México, los inversionistas, las industrias de la construcción visiten China, pero de una manera muy enfocada, buscando el target de traer capital, traer un socio tecnológico, un socio por su experiencia en el desarrollo de cierto tipo de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, en México no tenemos trenes rápidos, pero ¿qué crees? En el continente tampoco. Entonces, de los 25,000 kilómetros de trenes rápidos que hay en el planeta, 72% se han invertido en China. Entonces, si vemos cómo se han desarrollado los trenes rápidos en el mundo, tenemos que de 25,000 kilómetros de trenes rápidos que hay en el planeta, 72% se han desarrollado en China. Entonces, esta experiencia que ellos pueden traer a nuestro país es tremendamente valiosa. Perfecto. No sé si nos puede adelantar un poco de la agenda de este año para la Cámara. ¿Cómo no? Mira, tenemos una agenda muy interesante que pasa por las ferias más grandes del mundo, como puede ser la Feria de Electrónicos. Tenemos también iniciativas muy interesantes para la exportación de alimentos, como puede ser Food Expo, CIAL. Tenemos también otros ámbitos que son ya muy particulares para industrias que son interesantes para México, como es la industria de autopartes o como es la industria aeroespacial, etc. Y tenemos detectadas cuáles son esas plataformas que pueden ser de interés para nosotros. Tenemos también foros como el Foro Financiero de Asia, que es en enero de cada año, también en Hong Kong. Ahí se levanta capital para cualquier tipo de iniciativas, desde startups que tienen alguna idea sobre fintech o alguna idea de algún producto biotecnológico, o incluso empresas que están en sus etapas de crecimiento acelerado, como puede ser una empresa mediana que de pronto tiene éxito y quiere no solamente colocar más producto en el mercado, sino a lo mejor potenciar su desarrollo en Asia, puede venir a este foro. No discriminamos tampoco la posibilidad de invertir en el sector inmobiliario, en el sector turístico en particular, y en otros sectores de infraestructura, aunque este foro no está dedicado exclusivamente a la infraestructura, pero se vale el que podamos tener ahí la presencia de México. De hecho, en 2017 en 2018 tuvimos la presencia de un stand donde se exhibían las potencialidades de México y fue muy exitoso. Tuvimos una delegación con proyectos que vinieron del Fondo Jalisco, 15 proyectos de startups, y 2 de ellas lograron un muy buen rapport y buen éxito. Se puede hacer pitch, se puede hacer presentaciones. Entonces va nuestra invitación a que no descarten como un foro importante. Tenemos otro que es una iniciativa tremendamente grande e importante, que es CIE, se llama The China Import International Expo. Es en la ciudad de Shanghai, el 5 a 10 de noviembre de 2020. El año pasado la Cámara llevó 22 empresas de 50 que en total participaron. Las otras fueron convocadas por COMCE, y pues nosotros tenemos una buena relación y buena colaboración con estas entidades, incluida
por supuesto, la entidad organizadora de la feria, y hacemos un trabajo también de vinculación con los gobiernos estatales para lograr que las empresas vayan preparadas a estos eventos. Hay un área que está dedicada a la exportación de alimentos. Allí estuvieron nuestras 22 empresas y nuestra cámara, a través de nuestro vicepresidente Jorge Morones, que está basado en Occidente, hicimos pues un diplomado, te puedo decir que fue prácticamente un diplomado con el apoyo del TEC de Monterrey, en donde llevamos a las empresas desde 0 a 100, ¿no? Explicándoles el sistema de comercialización local, cómo funcionan las cadenas en China de distribución, cómo se debe presentar un producto, no solamente la presentación como esto que estoy haciendo, que te doy un flyer, no. Nos referimos a cómo debe empacarse, cómo debe ponerse el etiquetado, cómo debe hacerse la formulación para que esté dentro de los márgenes estandarizados, que son aceptables para la autoridad local, tanto en el ámbito de inocuidad como en la parte de seguridad de los alimentos. Pero también hay un tema de tropicalización, ¿no? No es lo mismo, ¿verdad? El chilito con limón que nosotros le ponemos a todo, cómo este sabor puede ser aceptado allá, ¿no? Uh-huh. A lo mejor nos vamos a encontrar que ellos prefieren usarlo eso en snacks y no en fruta fresca, ¿verdad? Todos estos temas son revisados, incluyendo la parte de logística, de formación del precio internacional de exportación, y también tenemos presentaciones donde les traemos a proveedores de servicios financieros como el factoraje, como las cartas de crédito, etcétera, etcétera, por parte de nuestros propios miembros, ¿no? Como es la propia banca. Dentro de nuestros miembros está tanto Banco de China como HSBC, y a través de ellos tenemos una vinculación virtuosa con toda la banca, tanto la banca de desarrollo como la banca comercial, que está dedicada a la promoción del comercio internacional. Entonces, con eso, pues hacemos un recorrido de forma que la gente va lista para poder negociar de una manera agresiva y poder lograr colocar su producto en el anaquel. Perfecto. Pero no sé si nos quiere agregar otro tema que les haya faltado, ¿verdad? Sí, me gustaría mucho hablarte de un caso de éxito. Perfecto. Mira, tenemos 3 casos que te quiero platicar. Uno primero, que quiero dedicarlo a través de tu medio tan prestigioso, a las pymes de México. Y en particular, a las startups que están sobre todo manejadas e impulsadas por nuestros empresarios más jóvenes, en donde reside sin duda el reservorio más importante de talento en nuestro país. Fíjate que a través de los buenos oficios de nuestra Cámara, logramos detectar dentro de estos proyectos de empresas que están en su etapa, podría decirte, iniciática, a una particular que estuvo en nuestras ferias en Hong Kong, también en China, y logramos colocarla dentro de un ámbito que se llama Cyberport, ¿no? Que es pues como un centro de aceleramiento o de incubación en China. Y además, a través de esta entidad, hay un vínculo virtuoso con Shenzhen, que sin duda es la capital tecnológica de China hoy. Entonces, pues no sé, me encontré con un artículo muy bonito en donde este empresario que desarrolló una aplicación para la carga de energía a través del cuerpo humano y con la luz y el cuerpo humano, ¿verdad? Y entonces desarrollaron una aplicación para tener una pulsera que no te puedes quitar y que sirve para controlar el posicionamiento en tiempo real de las personas que son liberadas pero con libertad condicional. Y entonces ustedes van a ver ahí, referido en el Heraldo de México, que le ponen el micrófono a este joven mexicano que refiere cómo fue apoyado a través de esas instancias de Hong Kong. Les recomiendo ampliamente que lo vean,
Creo que es una muy buena fuente de inspiración, ¿no? Y entonces él recibió inversión directa y apoyos gubernamentales locales para su éxito. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos a China. Tenemos muchos instrumentos en la Cámara. No dejen de buscarnos. Podemos guiarlos desde la etapa más primigenia de sus desarrollos, cuando la gente hace una raya en un papel y tiene un diseño y tiene una idea, ¿verdad? Hasta llegar a este punto de maduración de los proyectos, tratando de que se acelere este proceso, ¿verdad? Y vinculándolos con las entidades basadas en China que tienen todo este expertise y esta cadena de conocimiento que en su gran mayoría es asesoría gratuita que se da por parte de los gobiernos locales allá para poder hacer esta interacción con generadores de tecnología y de soluciones avanzadas en China. Entonces sería maravilloso el que pudiéramos ver a nuestras empresas mexicanas en esta asociación y vínculo virtuoso tener un desarrollo binacional. Creo que eso nos serviría muchísimo. Claro. ¿Me mencionó que eran 3 casos o...? ¿No? Entonces, ese sería mi primer mensaje para las pymes. Como no me diste límite de tiempo, pues me lo estoy tomando. El segundo caso que quiero mencionarte es que fíjate que ha habido muchos intentos para llevar frutas, café, ¿no? Insumos para los alimentos, pero tenemos también el caso muy interesante de las empresas que llevamos a CIE, de las empresas que llevamos a Food Expo en los últimos 3 años, en donde hemos logrado ventas importantes de chía, de aguacate, de aceites esenciales, por mencionarte los más importantes. Pero también te voy a platicar este otro caso que me encanta. Tenemos que abrir nuestra mente, además de abrir nuestro corazón. Tenemos el caso de esta persona que hace consolidación de café de la zona sureste de nuestro país y hace unas cápsulas en Monterrey, donde además se le ocurrió agregarle algunos saborizantes, con la idea de hacerlo más agradable al gusto asiático. Que si matcha, que si le puso cardamomo, que si qué sé qué. Con sabor, café con sabor a chai, cosas así, ¿no? Bien, pues resulta de que llegó ahí al piso ferial y pues estaba a dos espacios, a 2 pasillos, el stand de Dubái, de los Emiratos Árabes. Entonces, pues alguien me contactó porque pues andábamos por allí, oye, ¿no traías café? Porque andamos buscando, pues sí, vénganse, aquí tenemos este señor que vende café. Bueno, pues para no hacerte cuento largo, terminó juntándose con este señor que venía muy recomendado de un príncipe que es el secretario de Desarrollo Económico del Estado, y empezaron a platicar del asunto y terminaron haciendo una joint venture para vender café en Estados Unidos, hacer una serie de cafeterías con café mexicano en Miami y Orlando, con inversión de Arabia, que viene de estas zonas maravillosas de nuestro país. Y todo eso se logró en China. Entonces, tanto Hong Kong como Shanghai, como Beijing, como Cantón, son ciudades que son plataformas internacionales de comercio. Y no solamente vinculan a China, vinculan a todos los países de la región, ASEAN, y vinculan a Medio Oriente y Europa. Y por qué no, también África, Estados Unidos y América Latina, o sea, ya acabé con el mundo entero. Tenemos un tercer caso de éxito, que también pues me da mucho gusto, porque lo que quiero es un poco provocar, y es que cuando hemos hablado con exportadores mexicanos que ya están llevando su producto a China y les preguntamos, ¿qué necesitas
para aumentar tu éxito en este mercado, ¿cuál te imaginas que sea la respuesta? Es inversión. Ajá, siempre pensamos que inversión, ¿verdad? Sí. Fíjate que no. Lo más interesante es que el mercado asiático es tan grande que normalmente con la revolvencia que tú tengas, o sea, con la capacidad que tú tengas para poder recuperar tu inversión a través de la propia venta y reinvertir en tu negocio te da para crecer y crecer sanamente. Lo que me contestaron y lo que nos contestaron fue, bueno, a la cámara pues, porque ahí quiero no decirlo de manera personal, sino más bien mi sorpresa fue a título personal, pero el esfuerzo fue un esfuerzo colectivo. Lo que nos contestaron fue que necesitan obtener mayores capacidades para darle origen local para que nuestros productos lleguen sin arancel a esos mercados. Necesitan ser más competitivos. Entonces tenemos el CPTPP, ¿verdad? Que nadie habla de él, pero fue un triunfo tremendo para México el poder tener ese tratado. Y entonces, ¿qué pasa si llevamos productos a Vietnam? Ahí les agregamos valor. ¿Qué crees? Si cumplimos origen, podemos entrar a China sin arancel. Porque Vietnam es un socio comercial de China. ¿Ok? Y así tendríamos que revisar una serie de tratados. Por ejemplo, tendríamos que revisar nuestro vínculo con regiones como Indonesia, Singapur, Filipinas, el propio Hong Kong, por supuesto, Taiwán, etcétera, etcétera. Y también revisar de manera muy clara y sensible un acuerdo que se llama CIPA, que es un acuerdo de asociación económica integral entre Hong Kong y China, de forma que si tú le das origen en Hong Kong, puedes entrar a China prácticamente sin problema porque el desaduanamiento se hace desde Hong Kong. De verdad, México está perdiendo muchas oportunidades por una falta de conocimiento de todas esas ventajas que están a nuestra disposición y que han negociado nuestras embajadas, nuestras autoridades, nuestro gobierno y que están allí. Creo que son situaciones que nos pueden llevar a expandir nuestro mercado sin límites. La única limitación somos nosotros mismos. Exactamente.